Muy bien, amados hermanos, pues vamos a enseñar que la formación espiritual de los hijos es una asignación sagrada para los padres. ¿Por qué? ¿Por qué sagrada para los padres? Porque esa asignación que el Dios Todopoderoso nos los puso es para que nosotros enseñemos el camino del bien a nuestros hijos, a nuestros primogénitos y a todos los demás, a nuestros benjamines y a los del medio para los que tienen más hijos. ¿Por qué? ¿Saben por qué dicen benjamines? En la Biblia habla de un Benjamín, de Israel, de Jacob, Benjamín, porque fue el último hijo que tuvo con su esposa. Entonces, en los pueblos todavía se practica que dice, ese es mi Benjamín, ese es mi hijo, el más pequeño de todos. Entonces, por eso es que a nosotros se nos ha asignado que toda esa educación espiritual nosotros la demos. Nosotros tenemos la obligación de hablarle a nuestros hijos del Dios Todopoderoso para que ellos vayan al reino del Señor. ¿Cuántos no quisiéramos verlos allá? Pero van a llegar, sigan orando, les decía a algunos que oré por ellos, sigan orando para que sus familiares vengan. Yo oro para que mis hijas vengan, ya mis hijas están grandes, ya tienen hijos, ya tengo nietos, pero para que yo los vea aquí, que no quisieran ustedes que vinieran sus hijos y los vieran aquí, sería una gran bendición. Bueno. Miren, mis hermanos, hay algo bien curioso que estamos viendo, que todos lo hemos visto y todos conocemos las redes sociales en los teléfonos y en las computadoras. Y es que el mundo está formando a nuestros hijos, ya sea por entretenimiento, ideologías o presión cultural. Fíjense, si ustedes le dan yo he visto, por ejemplo, que a los niños, para que se callen y se estén quietos, les damos el celular. Bueno, yo ya no puedo darles el celular porque ya tienen más de 30 años, ya ellas solitas la toman y se meten. Y es una tristeza ver que estamos comiendo, desayunando, cenando y están con su celular, cuando lo más bonito es disfrutar de la plática que nosotros podíamos darle de Dios. Les empieza uno a hablar de Dios y parece que no habla uno. Pero eso que estamos haciendo con los hijos, o que los hijos están haciendo, es que se están metiendo a las redes sociales y creen que eso es lo que los va a edificar. Y Dios no quiere que eso pase, mi Señor. Pero Dios no delegó la formación espiritual de los hijos, ni al sistema educativo tampoco los dio. En las escuelas tampoco les van a hablar espiritualmente hablando. Es más, están en contra de la Biblia y en algunos países hasta las han prohibido. Entonces, no va a ser el sistema educativo, mis hermanos. Dice que los padres en los hogares deben de invertir intencionalmente en el discipulado de sus hijos para dejar un legado eterno como reflejo, que refleje el reino de Dios. El Señor entregó a los padres este legado y la meta no es tener hijos exitosos, sino hijos que reflejen el reino de Dios. ¿Cuál es la meta, mis hermanos? No, el Señor no está en contra de que nuestros hijos sean exitosos. Puedes tener hijos doctores, ingenieros, arquitectos. Todo eso, el Señor no está en contra de ellos. Pero ¿sabes qué, mi amada familia, amada iglesia? Es que también reflejen el reino de Dios. Qué bonito sería que fueran las dos cosas. El mundo no los va a dejar, ¿eh? Si son ingenieros, doctores o lo que sea, el mundo les va a decir, ay, sí, muy santito, ¿no? A las mujeres les va a decir,
¿a poco eres virgen? No, pues déjame orar. Y se burlaban de nosotros los cristianos hace muchísimos años, cuando estaba Pablo. ¿Por qué les decían cristianos? Como burla. Le decían cristianos, de ahí nació la palabra cristianos. ¿Por qué? Porque seguimos a Cristo. Y ahora hasta dicen, ay sí, muy cristianito, ¿no? En son de burla. ¿Por qué? Porque el demonio así quiere vernos. Pero nosotros, que tenemos la obligación de educar a nuestros hijos, debemos hablar de Dios en todo momento, mis amados hermanos. Vamos a avanzar un poquito y vamos a llegar al punto número 1, que dice: criar con propósito es una siembra eterna. Criar, no crear. Crear es de creación y crear es de mantener. Decía el versículo que leímos: instruye al niño en su camino y cuando sea grande no se apartará de él. Entonces, eso es lo que nosotros debemos criar al niño en su camino, para que cuando esté grande no se aparte del camino que nosotros le estamos enseñando, ¿sí? No se trata solo de corregir, sino de formar carácter con visión eterna. Si nosotros como cristianos tenemos la oportunidad de leer la Biblia como nos enseñaron en la clase, de seguir sus enseñanzas, podemos tener la vida eterna. ¿Qué más quisiéramos? Que nuestros hijos tuvieran la vida eterna junto con nosotros y disfrutar del milenio con nuestro Señor y verlos ahí. Pero ¿saben qué? Desafortunadamente no va a ser así. Aquellos que no quieren seguir nuestro legado, nuestra enseñanza espiritual, se van a apartar y no van a estar en el milenio. Entonces, guiemos a nuestros hijos. No se trata de imponer, sino de guiar con amor y consistencia. Antes en el pasado, en el patriarcado, yo todavía me acuerdo cuando decían en nuestros tiempos, no sé si en los tiempos de algunos que están por aquí, hermana Tete, que es maestra, y algunos que tienen mi edad, decían que la letra con sangre entra. ¿Se acuerdan? Que decía que así, y zúmbale, nos daban pero de riatazos y cinturonazos. Yo, como crecí en un pueblo, agarraban una vara de membrillo largas y zúmbale, me daban pero sabroso. Ya no quiero ni acordarme porque sí me dolían, dolían, pero ¿saben qué? No entraban así la letra, entraba odio. Y luego quité todas las varas de membrillo para que no me pegaran. Entonces, bueno, pues ese es un chiste de mis hermanos. Dice, cada conversación, cada oración, cada momento intencional es una semilla en el reino. Mis hermanos, yo les pregunto a ustedes, contéstense a ustedes mismos. ¿Ustedes oran con sus hijos? ¿Les enseñan la palabra? ¿Les leen la Biblia, algún pasaje bíblico? Miren, cuando yo empecé a leer la Biblia, que uno de mis sobrinos que me invitó y que me llevó a los pies de Cristo me decía, lee la Biblia, tío. Y empecé a leerla, me di de topes, porque yo pensé que me tenía que aprender todos los nombres del Génesis. Me iba a volver loco. No es para aprenderse los nombres del Génesis, es ver qué pasaje nos enseña las cosas que están ahí. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Jesús? ¿Qué quiere decir con los patriarcas? Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Aarón, todos ellos. Si ustedes la leen, no por obligación, porque muchas veces dicen que es obligatorio. Tienes que leer la Biblia, y lo que es a fuerzas no entra, mis hermanos. Nada más que la tomen, lean un versículo y analícenlo.
querrá decir el Señor en esa palabra que nos quiere dar hoy. Y van a ver que es una instrucción que nos va a dar. Entonces, pero si ustedes se la leen, por ejemplo, yo le decía aquí a algunos hermanos, el hijo pródigo, ¿qué quiere decir el hijo pródigo? ¿Quién es el padre del hijo pródigo? Pues es Dios. ¿Que andamos desbalagados? Sí. Muchas veces nos vamos, olvidamos al Señor, pero ¿qué creen? Cuando regresamos, yo no tengo mucho tiempo en haber tomado a Dios en mi corazón. Tengo como 14 años o 12 años, no me acuerdo. Andaba en el mundo, andaba bien contento, feliz, pecando, ¿verdad? Porque el pecado es bien sabroso. Las consecuencias del pecado es lo que matan a uno. Entonces, ¿cuál es la consecuencia del pecado? Así es, hermana, la muerte. Muy bien, hermanos, lean la palabra, platiquen con sus hijos. ¿Saben cuál es el problema que a veces tenemos con los hijos? Que hay mucho ateo. No porque estamos en Morelia, que vendan ates, sino ateos que no creen en Dios. Nosotros así lo vivimos y les podemos hablar de la Biblia y ¿qué creen? Que llega aquella otra persona y les dice, no, hombre, ¿saben por qué? Porque andan muy contentos, pecando, tomando, fumando, drogándose, eso sí les gusta. ¿Y se van por dónde? Allá. Y no quieren venir acá porque les redarguye el Espíritu Santo. Por eso no quieren estar aquí. Muy bien, vamos a Deuteronomio 6 del 6 al 7. No lo voy a leer todo, lo leen ustedes en su casa y si lo tienen por ahí no lo lean en voz alta, nada más voy a ver que dice, y les repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Fíjense que todo esto que es Deuteronomio, la ley de que se dejó en el Pentateuco, Dios les dijo a sus hijos, a sus siervos en aquel entonces, esta es la ley que te voy a dejar, que repitas todo. Antes se tenía que repetir todas estas palabras, mis hermanos. ¿Por qué? Para que se las aprendieran. Tenían que ser repetitivos y repitan y digan, repitan. ¿Y eso para qué? Para que no se aparten de ti. Y tenlas presente. Inclusive muchos de los judíos se colgaban un librito aquí que era el Pentateuco y lo tenían colgado y lo repetían, mis hermanos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Jesucristo vino aquí a decirnos, ¿sabes qué? ¿En qué se va a resumir todo? En 10 mandamientos. Nada más. Eso era la ley. Esa era la ley que leímos, ¿sí? En Deuteronomio. Pero ¿qué vino a hacer nuestro Señor Jesucristo? Dice, los voy a resumir en 2, que es, ama a Dios tu Padre con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y ama a tu prójimo como a ti mismo, exactamente. Ahí es donde resumió nuestro Señor Jesucristo los mandamientos. Imagínense, mis hermanos, si ustedes hubieran nacido en aquel tiempo del Pentateuco. No, pues tenían que ir a fuerzas, ¿eh? Es más, ¿saben qué? Cuando yo empecé aquí, que les digo hace 14 años, teníamos que repetir. Yo todos los libros de la Biblia me los sé de memoria. Y cuando fui al Instituto Bíblico, aquí está mi esposa que no nos va a dejar mentir, sacamos 6. Cuando nos dijeron, y nos llamaron la atención y por poco nos corren. Porque dice, ¿cómo es posible que vengan a un instituto bíblico y no se sepan los 66 libros? Desde el principio hasta el fin. Y desde entonces, ¿sabe qué? Me los aprendí. Aquí los traigo. Aquí los traemos porque mi esposa también tuvo que aprendérselo. No había de otra.
Y sí me dio mucha pena. Muchos contestaron esa pregunta, pero estaban haciendo trampa porque estaban viendo el celular. Y nosotros sacamos 6, pero de nosotros, no del celular. Entonces, eso era lo que se tenía que hacer y todavía, creo que todavía la hermana Tania y el pastor Leo también les enseñaron así, saben muchas cosas porque tenían que aprendérselos así. Y ahora ya como que son más light, más suavecitos. Y ya no les pueden decir uno, ¿saben por qué? No, ya me voy, aquí son regachos. Aquí quieren que me aprenda me aprenda esto otro. Y ahora ya no. Pero bueno, los tiempos cambian, me van a decir. Avanzamos un poquito y vamos al punto número 2. Dice, los hijos imitan más lo que ven que lo que oyen. Fíjense, mis hermanos, que los niños o los hijos aprenden observando. ¿Cuántos dicen que así es? ¿Es así o no es así, mis hermanos? Fíjense, yo aprendí en el pueblo donde crecí porque mi padre no me quiso y me abandonó en un pueblo con mis abuelos. Y ahí es por costumbres, es hacer las cosas de acuerdo a lo que les enseñaron sus padres. Y fui aprendiendo muchas cosas que ahora pongo en práctica. Pero fue por observar lo que hacían. No fumé porque allá fumaban mucho. Eso no me gustaba. No fumar porque simplemente el olor a cigarro me causaba vómito. O sea, no puedo oler un cigarro porque empiezo ahí a tener náuseas. Pero ¿saben qué pasaba en esos pueblos? Que tomaban mucho. Para poder ir por agua eran como a 5 kilómetros. No había agua, entonces ¿qué hacían? Nos daban pulque, mira, nosotros muy enojados con el pulque. Pero bueno, no me gustaba mucho. Tomaba poquito y hasta más grande sí iba yo y me empulcaba. Pero entonces, todos estos eran costumbres de ver. Si a una persona tú le hablas, le dices, por ejemplo, de la palabra, no te va a oír. Prefiere que tú le digas, haz esto. Cuando a mi familia le empezaba a decir las cosas, actuaba yo el pasaje bíblico en la casa de ustedes. A uno le decía, tú vas a ser Dios, tú vas a ser Jesús y tú vas a ser el Espíritu Santo. Y te voy a decir cómo actúa Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y vamos a hacer eso y todos los demás oían y veían. Entonces, todo esto para que aprendieran. Y yo creo que supieron quién era el que emitía la voz de mando, que era el Dios Padre, y que Jesús era el que le decía al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo era el que ejecutaba todas las cosas. Y es el que está aquí entre nosotros. Por eso es cuando estamos llenos del Espíritu Santo, por eso decimos, en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Por eso es que así es como aprendemos, mis amados hermanos. ¿Sí? ¿Estamos o no estamos? ¿Amén o no amén? Dice, puedes practicar con palabras, pero formas más con tu ejemplo, que es lo que le decíamos. Si tú eres borracho, parrandero y jugador, ¿sabes qué van a hacer tus hijos? Borrachos, parranderos y jugadores, porque te ven tomado. Siempre te van a ver con copas. Si fumas, te van a ver fumando. Si tú eres que te gusta la vida alegre, pues van a tener la vida alegre. Pero si ven ellos en ti que lees la Biblia, que hablas de Dios, pasajes bíblicos, no que les recites la Biblia, sino que la practiques, la van a aprender. Pero no con sangre, mis hermanos, con amor.
Dice, la fe no se hereda como religión, sino se transmite como estilo de vida. No hay que ser religiosos, mis hermanos. No hay que venir porque no tengo otra cosa que hacer y voy a ir el domingo ya. Ven con fe para que oigas la palabra, que es lo que te va a decir Dios hoy, el domingo. Nosotros no hemos faltado los domingos, salvo que vayamos a Tlahuicas o por enfermedad, pero no hemos faltado. Y venimos y aquí estamos. Y nuestras hijas y nuestros nietos saben que el domingo no cuentan con nosotros. Y aquí estamos. Ustedes ven que hay muchos que no vienen algunas veces. Entonces, vénganse mis hermanos, hay una palabra para ti. Cada predicación que se hace, nada más escucha lo que el predicador está diciendo, lo que Eclesiastés está diciendo. Saben que Eclesiastés quiere decir predicador, ¿verdad? Bueno, como estilo de vida, háganlo, mis hermanos, háganlo, no a fuerzas, porque si tú llevas a alguien a fuerzas, ¿sabes qué? No va a ir. Y no somos religiosos para que vayamos a fuerzas. En la religión histórica, tradicional que yo tenía, a mí me chocaba ir a la misa de gallo a las 12 de Año Nuevo o el 24. Y vamos, y a fuerza, ya estaba yo dormido. Levántate que tienes que ir, todo eso. Primera, ni había gallo. Yo no sé por qué le decían misa de gallo. Y ¿saben qué? Me chocó. Y a mi familia nunca le dije que fueran a misa de gallo, porque esa es religiosidad. Si nosotros venimos por religiosidad, no lo hagan. Vengan por amor, con fe, a escuchar la palabra de Dios. No vengan a fuerzas, mis hermanos. Vamos a ver a Timoteo, que dice 2 Timoteo 1:5. Dice, recuerdo tu fe sincera como la que tuvo primero tu abuela Loida, luego tu mamá Eunice, y estoy seguro que tú también la tienes. En la clase dominical estamos hablando de Timoteo, que era muy joven. Timoteo tuvo una abuela que judía. Tuvo una mamá judía. ¿Pero qué creen? Tuvo un padre griego. Entonces, totalmente acá. Pero Timoteo, como que se andaba por ahí, porque era muy joven, se explicó que era muy joven. Sin embargo, Pablo le dijo que tu edad no te intimide y no hagas caso a los demás. Actúa por tu fe. Entonces, ¿qué vio en él? La fe que venía de tradición en tradición con las madres. ¿Quiénes estamos aquí? Aquí estamos 4 hombres, incluyendo al pastor, y todas las demás son damas. Entonces, esa fe que la dama le imprime al Señor, que le da, que dice que ora con fe, se transmite a los hijos. Por eso, cuando la oración de una madre llega hasta el Señor y la escucha, en serio que la escucha, ¿eh? Entonces, oren, hermanos, oren por su familia, oren por sus hijos para que vengan. Tenemos hermanos que andan por allá, tal vez con la religión tradicional. Están equivocados. Yo era de esos de Hueso Colorado, mi esposa y yo. Íbamos a las kermés y el padre se quedaba con toda la lana. Pero bueno, esa es otra historia. Aquí nosotros hacemos Día del Amigo, pero ¿qué? Compartimos los alimentos con todos los hermanos, las bebidas, los alimentos, con mucho gusto, mis hermanos, y con mucho amor además. ¿Y qué? Siempre alcanza para todos. Dios es bueno. Amén. Pónganse de acuerdo y todos digan amén. Eso. Avanzamos otro poquito y vamos al punto número 3.
Dios puede usar a nuestros hijos desde temprana edad. Mis hermanos, yo les he dicho que yo ya de grande, ya jubilado, acepté a Cristo en mi corazón. Y miren, cosa curiosa, desde que acepté a Cristo en mi corazón, yo tengo un problema en los ojos, ustedes lo saben, pero no ha avanzado. Me limpió porque ¿qué hace Dios cuando llegamos a Él? Nos limpia de toda la inmundicia que tenemos. Me operaron y de todo, no me operaron de la próstata porque no quisieron, pero Dios ya me sanó de la próstata y eso le damos gloria a Dios. Y ya le he dicho al Señor, quítame todo lo que tenga que no sirva y ponme órganos nuevos. Pero me usó. ¿Qué quiere decir esto? Porque estamos hablando de los niños. Que a los niños o a nuestros nietos los puede usar desde chiquitos. Tal vez ya no usó a nuestros hijos, ya están grandes de chiquitos, pero de grandes los puede hacer, hermanos. Vemos, por ejemplo, a Samantha, véanla cómo alaba y se sabe muchas cosas. A lo mejor sabe más que algunos de nosotros. Entonces, y si nos va a dar clases, gloria a Dios, porque Dios la va a usar y va a usar por allá los otros dos hijos del pastor. Dice, no hay una edad mínima para que Dios toque o use o hable a nuestros hijos. Jesús fue presentado en el templo, instruido desde pequeño y hallado en medio de los maestros a la edad de 12 años. ¿Se acuerdan de ese pasaje bíblico? Si no lo recuerdan, se los recuerdo. Lo voy a tocar un poco, pero les voy a dar las citas para que las anoten y las lean en casa. No las lean aquí porque luego empiezan a leerlas aquí en voz alta. Es Lucas 2, del 41 al 51. Bueno, resulta que Jesús pues, era judío, creció como judío y actuaba como judío, entonces era judío. Fíjense que él hacía toda la costumbre de los judíos. Entonces cada año iban a la fiesta de la Pascua. Y en una de esas fiestas que fueron, era como una caravana que hacían. Y se iban caminando a pie, unos en burro, otros en mulas o no sé, pero iban. Aquí yo no he visto que hagan ese tipo de caravanas, porque no son tan religiosos, son religiosos, pero no tanto. Donde sí vi que había eran en Guanajuato, en León, y había una procesión para ir a Lagos de Moreno. Pero eran tan religiosos que las gentes que no iban a esa caravana daban alimentos. Eso era bonito, pero también era malo. ¿Por qué? Porque pensaban que dando alimentos a los demás limpiaban sus pecados. Aquellos que iban caminando pensaban que se les iban a quitar o se condonaban los pecados. Eso es religiosidad, hermanos. Tú puedes hablar tus pecados y hablar con el Señor ahí en la intimidad, en tu cuarto de guerra, como decía el pastor en la clase dominical. Entra a tu cuarto y ora ahí en voz alta, pon si quieres música cristiana o de fondo o en silencio y tú puedes hablar con Él. ¿Cómo te vas a confesar con alguien que es más pecador que tú? Entonces ya la verdad es que a mí me molesta mucho lo que fui y de todo corazón me arrepentí de todo eso, de todo el tiempo que perdí en otra religión. Así, pero ahora estoy aquí y les digo lo que sentí. Yo les digo lo que siento y lo que soy, y de aquí en adelante, mis hermanos, para servir al Señor. Yo pongo en primer lugar a Dios y ya después mi esposa, mis hijas, mis nietos y a todos los demás. Así es como lo siento y así es como lo he sentido desde que tomé a Cristo en mi corazón. Bueno, y resulta que en esa caravana, donde fue Jesús con toda su familia, Él se quedó ahí en la reunión con los eruditos, con los que sabían, con los sabios.
y estaba en medio, les enseñaba y él oía lo que decían. Y resulta que ya cuando sus padres se dieron cuenta que no iban, pues lo andaban buscando con todos los familiares. Oye, ¿no has visto a Jesús? No. Oye, ¿no has visto a Jesús? No, pues que se regresan. Y allí lo encontraron. No quiere decir, mis hermanos, que ustedes vayan y se pierdan o pierdan a sus hijos, sino que vean que no hay una edad para que el Señor los tome. A los 12 años Jesús ya estaba sirviendo. De hecho, los judíos a las mujeres a los 13 años las presentaban ante el concilio. ¿Para qué? Para que empezaran a hacerse cargo de sus actos. Los niños, a los 13 y las niñas a los 12, porque dicen que las niñas se desarrollan más rápidamente. Así es que, mis hermanos, no es tarde para que sus hijos lleguen hasta el Señor. Dios quiere llevar a nuestros hijos llenar a nuestros hijos con su espíritu, darles propósito y usarlos como embajadores del reino en su generación. O sea, si tú tienes hijos y quieres que ellos sean representantes de Dios, pues instrúyelos, y no es tarde, mis hermanos, no es tarde. Vamos a ver a Joel 2:28. Dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Quiénes? Nuestros hijos y nuestras hijas y hasta nuestros abuelos también. No sé si aquí hay algún profeta, yo no conozco profeta todavía, y a veces le pregunto a Dios cuando estoy platicando con Él, oye Señor, si antes usabas a los profetas y tú le dabas tu palabra para que se las diera al pueblo, porque ahora yo no veo ningún profeta. Pero, pues dice, pues ahí tienes al Espíritu Santo, ¿para qué quieres que haya profetas? Él te puede decir, ahí tienes la palabra de Dios, la Biblia, y ahí puedes encontrar lo que te va a decir. Entonces, ahora si leemos la Biblia y tenemos al Espíritu Santo en nosotros, ya no necesitamos que haya profetas. No conozco ningún profeta, pero hay algunos que sí les dan palabra de profeta. Te voy a hacer unas preguntas, contéstate a ti mismo, a ver. Bueno, ya a sus hijos pues ya están grandes, pero los puedes dejar un legado y se van a acordar de ti. ¿Qué tipo de legado estás dejando a tus hijos? ¿Qué le estás dejando que sigan? ¿Qué le estás dejando para que sigan tu ejemplo? Contéstate a ti mismo. ¿Estás siendo intencionalmente en la formación de su carácter espiritual? ¿Tú lo estás dejando que te sigan en ese carácter espiritual o lo estás regañando? Eres un hijo de quién sabe, eres esto. No, háblales con amor. Háblales con amor. ¿Tu casa es un lugar donde se habla de Dios con naturalidad y pasión? O sea, ¿se ven que tú tienes pasión por Dios? ¿Que hablas de Dios con mucha pasión y mucha entrega? ¿O no? ¿O hablas, como decían, con puras majaderías? Como hablaba el pastor. Usted lo dijo, pastor, yo no lo dije. Los hijos que reflejan el reino no nacen por casualidad, se forman en casa donde Jesús reina. O sea, los hijos no se forman por casualidad. Tal vez algunos se lleguen a formar, pero no nacen. Así que, pues instrúyelos, llévalos. Samuel no nació, lo llevaron a que estuviera ahí con el profeta Elí. Entonces, su mamá Ana lo llevó y fue un buen profeta, mas no así sus hijos, porque nunca los reprendió. Pero bueno, esa es otra historia. Antes de concluir, mis hermanos, voy a darles un ejemplo. Una madre soltera fue fiel en llevar a sus hijos, a su hijo en la iglesia y a orar con él y enseñarle la palabra.
aunque muchas veces lloraba a solas por no tener a alguien que la apoyara. Años después, ese hijo se convirtió en pastor y cuando lo entrevistaron dijo: todo lo que soy comenzó en mi casa, con una madre que creyó que Jesús era suficiente. Fíjense, esa madre iba al templo, se reunía y oraba con su hijo, pero no le ayudaban. Entonces ella a veces lloraba, se desesperaba, pero su hijo creció instruido por la madre y vio el ejemplo de la madre y fue pastor. Entonces hay que llevar a nuestros hijos. Y si tú no ves ahorita esos frutos con tus hijos, tal vez después lleguen, tal vez otros lo vean. Yo oro mucho porque mis hijas, mis nietos lleguen hasta los pies de Cristo. Ya vinieron, pisaron tierra santa. Aquí vino una de mis hijas hace como 15 o 20 días, otras fueron allá, otra ya ha venido aquí también, y sé que mis nietos van a llegar. Tal vez no lo vea, pero tal vez lo que estoy sembrando, otros lo cosechen, igual que ustedes, mis hermanos. Así lo van a hacer. Concluyo diciéndote que Dios usa lo poco cuando se siembra con fe. Nuestros hijos no son proyectos temporales, no son proyectos temporales. Entonces nuestros hijos son del reino, formados en casa. Fórmalos en tu casa, mi hermano. Y lo que sembramos hoy fructificará mañana para la gloria de Dios. Hay algo que te quiero decir, hermano. No criamos hijos para el mundo, o sea, no criamos hijos para que se pierdan allá afuera, para que se emborrachen, para que se droguen, para que roben, para que secuestren. Creamos hijos para el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Den un aplauso al Señor Dios Todopoderoso.